Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en estos horarios especiales producto de la Copa del Mundo. Por cierto, tendremos adelantos aquí en el banquillo de algunos datos históricos de los mundiales más adelante. Vamos a hablar hoy del tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y los grandes retos que se tienen para mejorar la actual situación financiera del estatal eléctrico. Hoy vamos a dialogar con el presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, don Héctor Corrales. Buenas noches, bienvenido. Gracias. ¿Cómo han sido estos días? Ya en el Congreso la ley y es un asunto de tiempo. Sí. La socialización y la discusión. Bienvenido, buenas noches, don Héctor. Muchas gracias por tenerme, Rosendo. Sí, bastante movido estos días, ¿verdad? La ley estaba lista ya hace 2 semanas y tuvimos una socialización preliminar con el sector privado y algunos miembros de sociedad civil. Acordamos que todos estábamos de acuerdo en los principios rectores del proyecto de ley. Ya la semana pasada se envió al Congreso la ley y hemos estado reuniéndonos con la Comisión de Energía, acompañando el proceso de socialización que están haciendo ellos mismos y esta semana también seguimos, ¿verdad? Así que va a haber bastante movimiento. Héctor, ¿por qué se debe aprobar esta ley? Porque nosotros hemos venido recordando que ya existía una ley que estaba lista para su aplicación en el 2014, pero por circunstancias que no viene al caso mencionar aquí porque fue a mano política, la ley se apartó. Y tenemos 12 años de retraso frente a los competidores vecinos. El caso de Guatemala, que es el ejemplo que ustedes los especialistas nos han dado, que es un modelo a seguir. Sí, claro. Primero mencionarle que la ley tiene al consumidor o al abonado en el centro realmente como que crea un mercado que funcione realmente en beneficio del abonado. Y si nos vemos qué es lo que está experimentando el abonado hoy, es mala calidad en el servicio cuando hablamos de apagones, ¿verdad? Y también un precio elevado. Entonces, si nos vamos para atrás, o sea, lo que es lo que está causando los problemas de calidad de servicio es la infraestructura que tiene mucha falta de inversión, ¿verdad? También, y una escasez de energía, ¿verdad? En general, que no podemos transportarla totalmente de manera eficiente de los lugares a donde se produce a los lugares a donde se requiere. Después también el costo de la energía se debe a 2 cosas, ¿verdad? La primera es que vivimos en una escasez de energía y entonces los precios son más altos, pero este es resultado de no haber hecho licitaciones competitivas, ¿verdad? Entonces, sino siempre estar en estilo de compras de emergencia que no benefician al final los precios, ¿verdad? Entonces la ley se debe aprobar primero porque crea un marco en el que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, a través de las empresas nuevas que se crearían, pueda funcionar en un marco más profesional, ¿verdad? Y que se tomen decisiones alejadas de interferencia política para que con esta profesionalización de la empresa se busque siempre la rentabilidad y no los criterios políticos. Interferencia política, este es un punto clave, Héctor, porque se insiste por algunos sectores en el tema de la privatización. Sí. Y esta es una palabra que no debe incluirse en la propuesta tal cual se ha remitido al Congreso. Correcto. El proyecto de ley habla expresamente de que las empresas que se crean son propiedad estatal, ¿verdad? Entonces no se va a vender un tan solo poste o una tan sola lámpara del ENE, sino que simplemente se le van a asignar los activos que corresponden a cada una de las empresas. Entonces, en el caso de ENE Generación S.A., se le asigna el Cajón, la Cañaveral y Río Lindo, Patuca, las represas que son las plantas generadoras que son estatales. A ENE Transmisión se le asigna como activo todas las subestaciones y la red de transmisión, que son las líneas de alto voltaje que nosotros vemos. Y a ENE Distribución se le asignan los activos que tienen que ver con los postes, los transformadores que llevan energía hasta nuestras casas, ¿verdad? Entonces, no hay ningún tipo de privatización en ese sentido. Se confunde porque se habla de que las empresas van a funcionar en un régimen mercantil. Pero eso lo que ayuda es de que las empresas puedan tener mayor agilidad y que en un marco de gobernanza realmente exista rendición de cuentas
y que los empleados funcionen en base a indicadores de éxito de qué es lo que se necesita hacer. Entonces, un ejemplo, si usted contrata una cuadrilla, ¿verdad? Entonces, si usted sabe que una cuadrilla en promedio puede instalar, no sé, 10, 15 medidores o reparar 10, 15 postes, pero solo está haciendo 3 al día, usted tiene identificado cuál es el problema y quién es el responsable, y esa rendición de cuentas es importante. Es decir, que ahora bajo este nuevo modelo de administración sí habrá seguimiento, que en caso de tener personal debe cumplir con sus funciones, que dentro de la revisión histórica que se ha tenido de la estatal eléctrica, bueno, ustedes lo conocen como ente regulador, Héctor, se han encontrado unas falencias que son propias de un comparativo a un centro de párvulos. Ok, si usted se imagina de que una empresa responsable tiene que tener estados financieros, ¿verdad? Auditados. La empresa Nacional de Energía Eléctrica no tiene estados financieros auditados desde 2010. Decir, ahorita no sabemos realidad pura de cómo estamos. Correcto, o sea, los auditores que ha contratado la ENE revisan la documentación que le entrega la ENE, pero es incompleta, y entonces los auditores siempre terminan absteniéndose de opinar sobre si las cuentas del Estado están claras, ¿verdad? Entonces, el ejemplo de rendición de cuentas que le mencionaba, es importante de que haya encima alguien para socar las tuercas, como dicen, ¿verdad? Entonces, si alguien de su estudio no viene a prender las cámaras o a prender las luces, hay un impacto en cómo funciona aquí y se le exige que se rindan cuentas. Entonces, llegar a un esquema en el que los empleados rindan cuentas no solo por el desempeño en su trabajo también, sino que no participen en esquemas de corrupción en cuanto a facilitar hurto o dejar de cobrarle a gente o condonar deuda. Eso es muy importante para que la empresa recaude lo que tiene que recaudar. Y se va a contar con sistemas de tecnología de punta, ahora la inteligencia artificial y todo lo que nos ha traído el Internet nos da este mecanismo de rapidez y de seguridad. ¿Van a integrarse todos estos procesos a la NE? Cuando hablamos de hurto, que ya vamos adelante, vamos a puntualizar sobre las pérdidas técnicas o no técnicas, en muchos países desde una computadora se inhabilita un circuito y por más que un personal especializado con malos hábitos o con mañas vaya a intentar conectar, no va a poder, porque el sistema lo detecta y lo sigue invalidando. ¿Aspiran a contar con eso a corto, mediano, largo plazo? Sí, incluso ya se está, en Honduras ya existen medidores inteligentes con esa capacidad, tanto de que se pueden medir remotamente, que se pueden cortar remotamente, pero también de que comparten información de manera inalámbrica con otros contadores y con medidores a nivel de circuito para saber exactamente cuánto se está consumiendo adentro de ese circuito. Entonces, pero las inversiones en infraestructura pasan por que las empresas tengan la solvencia financiera, o sea, que tengan la plata para hacer esas inversiones. Entonces, ENE Generación, ¿verdad? Y ENE Transmisión son empresas que son rentables, ¿verdad? Entre ellas dos pueden generar entre 300 y 350 millones de dólares al año. Pero en ganancia. En ganancia, sí, o sea, perdón, en ingresos, ¿verdad? Después tienen que cubrir sus costos, pero se les está remunerando eso. Y nosotros ahorita estamos pagando eso en la tarifa, que es lo justo, ¿verdad? Que se le remunere al cajón por su aporte, que se le remunere a la red de transmisión por haberla usado. Pero entonces ese dinero, ¿verdad? O sea, es una empresa rentable, sin embargo, la empresa de distribución está perdiendo 600 millones de dólares al año. Entonces, ahorita, con las contabilidades hechas todas un nudo, ¿verdad? La empresa distribuidora se está comiendo las utilidades de las otras dos empresas, ¿verdad? Un sistema saneado, cuando lo comencé, bueno, partiendo de que se apruebe la ley, porque para allá vamos, se va a buscar sanear por pasos el servidor. ¿Cuándo comenzaremos a ver éxito ya? O por lo menos a que ustedes nos digan al abordarle, está ya comenzando a tener pulso Sí.
inválido o el vegetal que hemos tenido en la ENE, haciendo el comparativo desde luego. Bueno, el problema es tan profundo y enraizado y la ENE tiene tanto tiempo funcionando como una sola empresa que separar todo va a ser bastante complicado y va a requerir de mucha voluntad política, de equipos técnicos comprometidos. Entonces, uno de los ejemplos es, ok, separemos la contabilidad para que cada quien o que cada empresa tenga su unidad de negocios bien clara. Después lo otro es cómo valoramos los activos del ENE, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale el cajón? ¿Cuánto vale Patuca? ¿Cuánto vale la red de transmisión? ¿Y cuánto vale la totalidad de todos los postes y transformadores y contadores que tenemos? Entonces, valorar los activos también va a ser importante porque eso son lo que va a capitalizar la empresa. Entonces, estos procesos van a tomar bastante tiempo, pueden tomar entre 1 año y medio, 2 años. Pero al abrir el mercado, porque esta ley también lo que hace es abrir a participación privada, ¿verdad? Entonces, de 2 maneras. Una es participación privada en inversiones en infraestructura y ese tipo de réditos sí lo podemos ver un poco más en el mediano plazo, ¿verdad? Y también echar el andar el mercado significa que grandes consumidores pueden tener contratos directamente con generadores. Es decir, ya no tiene que estar la ENE como intermediaria y eso permite una mayor eficiencia en el precio, ¿verdad? Así que a menor precio, menores gastos de insumo para, digamos, una compañía, una fábrica, una maquila, ¿verdad? Le puede salir más barata la producción de una camisa y por ende más competitiva. Así que esa es la importancia de la energía, que haya y que sea barata. Y el estudio a hoy realizado, ¿hay capacidades para ir a ofrecer la empresa estatal efectiva para obtener, desde luego, recursos? Porque se va a necesitar mucho dinero, tanto inyección del Estado, incluso la búsqueda no solo del financiamiento local para ciertos desarrollos, sino de la banca multinacional y eventualmente de otros financistas externos al país. ¿Qué valoración preliminarmente ustedes economistas han encontrado, Héctor? Bueno, primero de que existe un tremendo compromiso de los bancos de desarrollo, los multilaterales, en que quieren acompañar este proceso porque están convencidos de que estas mejores prácticas a nivel internacional al final terminan dando frutos. Así que van a apoyar materialmente en esto. En cuanto a cantidades de dinero, lo que tenemos que tener claro es de que la reducción de pérdidas es lo que va a ir generando primero dinero, ¿verdad? Pero también es importante de que esta parte de la deuda del ENE se vaya saneando. Entonces, la ENE tiene una deuda insostenible, o sea, tiene más de 115.000 millones de lempiras en deuda y eso significa que el pago mensual que tienes que hacer la ENE es bastante elevado, ¿verdad? Entonces, esa deuda hay que reperfilarla, ¿verdad? Entonces, ya usted al tener digamos, un plan de ordenamiento del ENE, una profesionalización del ENE, se va a percibir menos riesgos en el ENE y el reperfilamiento de deuda va a ser más posible, pero sí va a tener que aportar el Estado en este proceso, ¿verdad? Cuando me dice el aporte del Estado, el Estado como un todo, debe haber un aporte claro y decidido del Congreso Nacional. ¿Qué han encontrado en la Cámara, en la diversidad que existe, sin que vaya a entrar el color político de por medio, a sabiendas de que, si bien la ley se aprueba con el voto efectivo de 65 parlamentarios, lo ideal es darle la seguridad y la certeza a las autoridades de aprobarlo por mayoría calificada, o por qué no pensar en una mayoría absoluta. Lo ideal sería la unanimidad, pero es muy, muy complejo, debemos reconocer. Claro, no, y entendemos la diferencia de ideologías que existen, principalmente del Partido Libertad y Refundación, pero del Partido Nacional y del Partido Liberal hemos encontrado una amplia receptividad a los principios rectores de la ley, que tienen que ver con no se tome ninguna decisión que afecte la tarifa, no se le hagan cambios a la ley que den exclusividades o favoritismos a grupos económicos,
no vamos a meter incentivos o exoneraciones. Ese tipo de principios rectores son los que se buscan en la ley, ¿verdad? Sí hemos recibido algunos comentarios de parte de algunos congresistas, pero yo creo que la mayoría son subsanables, ¿verdad? Sí. Aquí se había dicho, Héctor, que iban a quitar eso que viene del gobierno pasado, por cierto, que el servicio que presta la NE es un derecho humano. ¿Cómo va a quedar esa parte? Porque aquí, como por todo, estamos armando manifestaciones y viene la amenaza que nos vamos a tomar y que vienen insurrecciones a nivel del Congreso, etcétera, etcétera. Esa parte, ¿cómo lo van a saldar al momento de entrar a la discusión? Bueno, primero dejando claro de que la energía eléctrica, la energía eléctrica es como se llama, digamos, un insumo para tener una vida digna, ¿verdad? Sin embargo, el enmarcarlo en ley como un derecho humano lo deja uno desprotegiendo, o incumpliendo la ley, porque solo el 85% de personas tienen acceso a energía eléctrica en Honduras, ¿verdad? Uno de los incentivos que causa también establecerlo como un derecho humano es de que se politiza el servicio eléctrico y crea un incentivo de no pago, ¿verdad? Entonces, se tiene que entender de que esta energía cuesta algo y suministrarla cuesta algo y se tiene que pagar, igual que el agua, igual que el internet. Es un servicio público, pero no todo puede ser proveído por el Estado. Es simplemente demasiado oneroso para que un Estado cargue con esta carga. Entonces, una política de acceso universal a la energía es muy importante que se adopte por la Secretaría de Energía, y en el proyecto de ley se mantiene incluido el Fondo Social para electrificación rural, el FOSODE, ¿verdad? Nada más que ahora pasaría a estar en la Secretaría de Energía, pero se mantiene eso. Muy bien, voy a la pausa. Está con nosotros el presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, Héctor Corrales. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con Héctor Corrales, presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. El tema de las pérdidas técnicas y no técnicas, ese hurto de energía, ¿qué han revisado en los meses que están al frente ustedes del ente regulador, Héctor? ¿Es por miedo, por falta de equipo, por que no hay voluntad, por que no tienen recursos? ¿Qué pasa? Porque en vez de bajar, vamos creciendo. Bueno, hay varios casos ahí, ¿verdad? Y entonces el primero es el de que parte de las pérdidas, aproximadamente tal vez el 17-18%, son pérdidas técnicas. Es decir, esto es por la misma infraestructura, y hay cierto nivel de lo que se llaman pérdidas eficientes, que todas las compañías eléctricas lo experimentan. Pero el resto son pérdidas no técnicas. Y estas pérdidas vienen principalmente del hurto, pero también por una falta de gestión comercial apropiada. Entonces, a esto me refiero con, por ejemplo, hay más de 70,000 personas o abonados que han llamado al ENE para que le vayan a poner un contador, ¿verdad? Porque quieren conectarse. Y la ENE legalmente tiene 30 días para poner estos contadores, pero pasan 18 meses y a veces no le van a poner contador. Y la persona, después de pasados los 30 días, ya puede conectarse a la red, y cuando le vayan a poner un contador se le hace un promedio y se cuentan 6 meses para atrás para cobrarle. Entonces, imagínense que hay 70,000 clientes esperando ahorita, esperando que le vayan a poner un contador, y la ENE no le puede cobrar porque no le ha medido nada. Y el contador, ese aparato de vidrio, para que lo entiendan así, que mide el consumo de hogar, ¿lo tienen ustedes o no lo tienen en este momento? ¿Qué conocen en la CRE? Sí existen, pero existen problemas, o sea, de que el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas dejó aproximadamente, no sé, más de 200,000 contadores en bodegas sin instalar, ¿verdad? Entonces, existe también, ¿verdad?, la dificultad de echar a andar
La ENE ya ha cerrado el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas porque tienen que contratar cuadrillas, tienen que empezar a sacar estos contadores de las bodegas, pero existen estos contadores, ¿verdad? Lo que se necesita acelerar es la gestión. Es decir, aquí es un asunto de orden y de voluntad. Correcto, o sea, y esa es parte, digamos, de la gestión comercial. Después, regresando un poco al tema del hurto, ¿verdad? Hay lo que se llaman zonas de difícil gestión o los bordos, o a donde realmente hay gente con problemas económicos que se conectan directamente a la red. Después hay un problema cultural en otro segmento de la población que simplemente no quiere pagar energía y que a través de Facebook Marketplace o de algún amigo encuentran a alguien que les arregle el contador y no pagan. Después hay robo en cantidades industriales, ¿verdad? Se han identificado circuitos con niveles altísimos de pérdidas que tienen fábricas que están consumiendo energía. Un momentito, fábrica, me dice. Sí, sí. O sea, estamos hablando ya de consumo a gran escala. A gran escala, correcto. Entonces, este tipo de esquemas ponen en una situación compleja porque el nivel de poder, digamos, que tiene, o el nivel de poder adquisitivo que tiene, digamos, una empresa de estas, fácilmente puede envolver a una cuadrilla que le vaya a cortar la conexión o a ponérsela. Y entonces en algunos casos inclusive se ha llegado a una dinámica en que llegan las cuadrillas, le cortan y a los 2 días ya está de vuelta truqueado el contador. Y entonces este tipo también de cliente, digamos, tiene acceso a influencia política, ¿verdad? Entonces esa influencia política luego se va trasladando a la toma de decisiones adentro del ENE que no terminan siendo rentables para la empresa. Y con ese tipo de comportamientos, aprobando la ley que se va a discutir en los próximos días, ¿qué espacio de maniobra para actuar sin la llamada telefónica, sin la visita, para que ustedes vayan y no tomen la decisión que se ha tomado, se debe evitar? Claro. Ok, cuando usted abre una sociedad anónima, una sociedad mercantil, de las primeras cosas que ocupa son los estatutos que rigen la gobernanza de una empresa, ¿verdad? Entonces se establece una junta directiva, se establecen procesos meritocráticos para contratar a la gente que va a manejar la empresa y existen exigencias de rendimiento para las empresas. Entonces, alguien que decida, no, yo no voy a ir a cobrar a este circuito, o sea, tiene que rendir cuentas, ¿por qué no? Pero alejado de la influencia política es que se le pone, digamos, un colchón de intermedio para que ese tipo de llamadas no vaya a dar a donde digamos, a donde una junta directiva o a donde una autoridad. Y eso ha pasado desgraciadamente a lo largo de los últimos años en la ENE. Por supuesto, sí, a donde se borran cuentas, a donde se exoneran moras o deudas, a donde se deja de cobrar a gente, a donde los mismos que van a hacer los cortes y reconexiones le cobran en efectivo a la gente en vez de que le paguen al ENE. Ese tipo de esquemas se dan en muchos lugares. Y para sanear todo esto desde la Comisión Reguladora, la misma Secretaría de Energía, la gerencia del ENE, ¿han pensado en involucrar tal cual en el personal que es muy amplio en todo el país a la Fiscalía para que revise todos estos procesos? Porque que desde una computadora le pongan en cero un consumo de muchos miles, sí que estamos ante un delito grave. Claro, y lo que pasa es que sí, tiene que haber ese tipo de limpieza y eso va a ser parte de la transformación y decisión del ENE a medida que se vaya, bueno, encontrando el funcionamiento real de estas cosas. Seguramente va a haber la responsabilidad de reportar las irregularidades que se encuentren, ¿verdad? Sí quisiera dejar algo claro, que no todo el problema, o sea, la gente del ENE es muy buena, ¿verdad? O sea, pero existen grupos de gente que se involucran en estas actividades, pero la mayoría del personal del ENE es bastante bueno y bastante, o sea, comprometido con la empresa. Pero sí la Fiscalía se tiene que involucrar, no solo en qué es lo que se vaya encontrando en la ENE, sino que también en la judicialización de hurto, ¿verdad? O sea, no se busca criminalizar
a la gente pobre de menos recursos, ¿verdad? Pero a las que tienen capacidad y que tienen, digamos, este comportamiento de hurto se debería judicializar. Y aquí viene ese punto que en otras naciones, y no sé si Guatemala ya lo maneja de esa forma, quiero que me cuente, del uso de la tecnología, porque donde esté perfectamente con un sistema bien montado, se puede habilitar o deshabilitar, incluso no estar pensando en pagar por reconexión un adicional, sino que el mismo sistema en una computadora le diga que si el abonado número 1000 ya pagó porque tenía un retraso, le genera una alerta y desde el mismo centro de despacho se lo habilita sin estar con problemas de andar buscando quién le haga la reconexión o quién le haga la picardía. Sí, no, de acuerdo. Y regresando al tema de los medidores inteligentes, como le mencionaba, Honduras ya tiene, pero son el menos de 10% de los medidores que tiene, ¿verdad? Entonces, primero, la primera prioridad no es modernizarlos a que todos sean inteligentes, sino empezar a poner, por zonas, empezar a hacer la medición de la gente que no tiene medidores, ¿verdad? Entonces, y después ir pensando en una modernización de todo esto. Pero sí, todas esas capacidades son cosas posibles, ¿verdad? Cuando las empresas estén en una mejor situación financiera, este tipo de inversiones van a ser factibles y realmente mucho mejor de tener que erogar gastos en contratar cuadrillas para andar cortando. Del personal, ¿cómo están? ¿Qué revisión han hecho? El Programa Nacional de Reducción de Pérdidas se liquidó. Sí, correcto. ¿Van a rescatar algunos elementos del mismo en base a las capacidades, desde luego, o apuestan más por una estructura eminentemente técnica, sin pensar en el color político? Vamos a ver, el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas es algo que fue totalmente supernumerario, ¿verdad? O sea, que agarró funciones del área de distribución del ENE y el área de distribución del ENE también ya tiene una parte supernumeraria. Entonces, contratar más gente no es algo que está en los libros. O sea, fue realmente... No sé si decirlo así, fue un desorden que se tuvo en ese programa. Sí, se encontraron muchas cosas. Habían aproximadamente más de 750 vehículos arrendados. Muchos estaban en zonas a donde no se ocupaban o a donde estaban saturados. El de tener más de 1.800 millones de lempiras en bodegas, así contadores, cables, transformadores, postes, etcétera, sin realmente estar haciendo las gestiones para hacer estas inversiones en infraestructura, muestra una deficiencia tremenda, ¿verdad? Entonces, el dinero, la cantidad de recursos que gastaron en el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas sin tener una reducción tangible en las pérdidas, significa que el dinero que invirtieron no lo recuperaron en las pérdidas que debería estar recaudando. Y de ese material que encontraron y de ese equipo que era para instalarlo en campo, pero que estaba en bodega, ¿en qué estado se encontró? ¿Qué realidad pueden trasladarlo hoy ustedes al pueblo sobre un recurso que es del pueblo? Bueno, no conozco los detalles porque eso lo maneja ya la gerencia del ENE, pero de lo que conozco o de las únicas imágenes que he visto, está todavía empaquetado en cajas como nuevo, ¿verdad? Pero el simple hecho de tenerlo en bodegas almacenado y no hacer nada con él ya es preocupante. Y al final este programa terminó incrementando el tema de las pérdidas del ENE entonces. Bueno, aún y cuando esto lo manejaba directamente Finanzas, ¿verdad? Sí, correcto, no era parte de la planilla. Pero se le traslada automáticamente en el imaginario al hondureño que es un programa del ENE que efectivamente sí se tuvo una inversión millonaria. Sí, correcto. No sé si inversión es la palabra, pero sí, un gasto bastante elevado. La ASJ ha hecho informes bastante completos sobre cuáles son los resultados reales y la cantidad de dinero que se gastó. Pero aquí lo preocupante más, don Rosendo, es cómo la ENE Distribución se separó, ¿verdad? Estaba EH antes con ese fideicomiso y después el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. Entonces ahora tenemos la UTCD,
ENE Distribución, y el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas que ya se cerró. Pero es la institucionalidad de mantener la gestión de la empresa adentro de la empresa lo que se busca, ¿verdad? Entonces, para eso va a servir también la separación de las empresas. En el sector privado, ¿qué impresión se ha causado? Porque paralelo a todas las explicaciones que se están brindando ahora, se va a seguir conversando con ellos. ¿Cuál es la gran inquietud que tienen en este tema de las pérdidas técnicas y no técnicas? Porque ahí está el gran conflicto del ENE. No sé si los otros están en esa dimensión, quiero que me explique, o esta es la prioridad de entrar ahora para comenzar, insisto, a ver que la empresa salga a flote. Bueno, primero del sector privado hay dos, digamos, hay dos campos que me Sí, porque ahí esto le consultaba porque este es el conflicto grande, sí. Porque en ese sector privado está el gran proveedor del ENE, a quien le deben muchos millones de lempiras. Exacto, entonces está la parte del sector privado que necesita energía, que consume energía para producir lo que produce, y después están los generadores privados que necesitan de que la empresa se ponga en orden para que reduzcan las pérdidas y les puedan pagar lo que se debe. El problema financiero del ENE es sistémico, ¿verdad? Es decir, las pérdidas del ENE son tan grandes y las deudas hacia los generadores tan grandes, y las deudas de los generadores es también a los bancos. Entonces los bancos le prestan a los generadores que están mal, a la ENE que está mal, y entonces tenemos una carga financiera que no deberíamos tener, ¿verdad? Como causa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Una empresa como la ENE, que es un monopolio, el único monopolio en quiebra, un caso histórico de análisis para ustedes los economistas, ¿cómo ha pasado eso? Aquí nos está explicando. Funcionando bien, ¿cuánto debería estar ganando? Bueno, no, es que ahí entran un montón de, muchos factores, ¿verdad? Porque también hay que revisar el estado de la red, cuántas pérdidas técnicas realmente hay, pero asumiendo de que el ENE quedara en cero, ¿verdad? Asumiendo de que no perdiera nada y no ganara nada, aquí el tema es de que la ENE es el único jugador en un mercado regulado. La ENE es el único vendedor que llega hasta su casa a ofrecerle un producto. Entonces la ENE no tiene competencia. Entonces en ese sentido es un monopolio. Los monopolios no son eficientes y lo que pasa con los monopolios es de que pueden abusar de su posición de mercado para cobrarle a usted lo que quiera y para darle la calidad de producto y servicio que usted quiera. Entonces entran un regulador para prevenir esos abusos y para proteger al abonado. Entonces lo que pasa aquí es de que la ENE manda sus costos al regulador para que nosotros digamos, ok, estos costos son correctos y van a la tarifa, pero la CRE no le reconoce las ineficiencias al ENE. Entonces, si nosotros quisiéramos que el ENE quedara en cero, que no ganara ni perdiera nada, la tarifa sería muchísimo más alta. Actualmente, ¿cuánto es la tarifa, Héctor? La tarifa promedio ahorita anda en 5 lempiras y 32 centavos. ¿El kilovatio hora? El kilovatio hora. ¿5 me dice? 5 lempiras con 32 centavos. Y si aplicamos lo que debería trasladarse al usuario, estamos hablando de qué promedio? Más de 9 lempiras. Casi el doble. Casi el doble. Entonces, que ya sabemos cuál sería la reacción del abonado en caso de que se entre a una tarifa plena. ¿Qué carga les dejó la anterior comisión que ustedes se sorprendieron cuando llegaron al proceso de revisión y que han tenido que corregir para intentar poner en orden el sistema? Bueno, existe lo que se llama un mecanismo para diferir la aplicación de tarifas. Entonces, el gobierno pasado lo que dejó fue, la manera en la que funciona es de que usted trata de recuperar los costos del ENE, ¿verdad? Entonces, usted dice, este mes necesito que me reconozcas tanto en tarifas o este trimestre. Entonces, la ENE puede decir, fíjate que no lo voy a recuperar en este trimestre, quiero que me lo pongas en varios trimestres más. Entonces, el incremento que tocaba a final del año pasado era aproximadamente de 11%. Entonces, se dejó una cantidad de dinero para que el próximo gobierno lo aplicara en su tarifa, ¿verdad? Alguien diría una mala jugada para cargar al próximo. Varias. No solamente sí. Una. Sí, no, varias. Sí, pero entendemos en lo normal, también era una época
era época política, entonces, como le digo, las decisiones en el sector eléctrico no pueden ser en base a política. Sí se tiene que pensar en el bolsillo de la gente y tener una mejor focalización de subsidios y política social, pero no estar escondiendo cuál es el costo real de la energía. Y este es un punto clave que acaba de señalar el presidente de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. No dejar esto en manos de los políticos, hay que ver lo técnico, porque de lo contrario, la NE, que ya está en un súper rojo, puede llegar a una desaparición si no se toman decisiones concretas. Pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el responsable del ente regulador de la energía en nuestro país, la eficiencia de los proyectos, cómo se debe manejar. Aquí hay energía eólica, no sé cómo está la de Cerro Diula, que en su momento esa energía que se trasladaba de Cerro Diula hasta el centro de despacho, ya en ese trayecto que termina siendo corto, perdía por líneas obsoletas. Otras empresas que generan solar, pero no almacenan, que ese es el otro gran punto. Otras que se comprometen a construir líneas y está el proyecto, pero no las construyen. Y quieren que el Estado se las haga o que el Estado se las pague. Hablemos de eso. Ok, bueno, el marco legal actual hace bastante complicada la inversión en transmisión, porque le da virtualmente un monopolio al ENE para que sea la única empresa transmisora y que sea la única que hace las inversiones. Entonces, con la situación financiera del ENE, las únicas inversiones que se han hecho en infraestructura de transmisión últimamente han sido financiadas por el BID o el Banco Mundial o Japón, ¿verdad? Eso han apoyado bastante en el financiamiento de infraestructura de transmisión, y el Banco de la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversiones, también está interesado en financiar transmisión, ¿verdad? Pero al abrir este marco legal a la inversión privada, lo que hacemos es de que se permite de que los privados, digamos, hagan tramos de transmisión, ¿verdad? Entonces, a iniciativa de ellos, ellos pueden decir, yo quiero hacer un tramo de este lado a este lado para llevar energía de este punto a este punto, y en la tarifa se remunera por el uso de ese segmento. Entonces, el ejemplo de Ecovi, cuando usted sale de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula, no paga nada de aquí hasta la primera caseta de peaje, pero está pagando el peaje desde esa caseta hasta la próxima. Entonces, usted usó ese tramo de carretera y por eso paga. Entonces, lo mismo con el sector eléctrico, y estas inversiones son de muy largo plazo. Pero si se encuentra el esquema correcto para remunerar al inversionista, la inversión privada en transmisión puede venirse para arriba y hacer mucho más eficiente la red. Entonces, transportarla de donde se produce hasta donde se necesita. Y, por ejemplo, usted mencionó el caso de la energía solar que no almacenaba y las eólicas que iban en camino. Entonces, digamos, Nacaome, Pavana, ahí a donde están un montón de plantas de energía solar, transportarla hacia Tegucigalpa congestionaba mucho las líneas porque había restricciones de transmisión. Entonces se tenía que desperdiciar esa energía, ¿verdad? Simplemente se vierte, digamos. Entonces, ¿Y no se pierde en qué promedio? No, ahorita no lo han logrado medir. No, ahorita está mejorando por ya mejores en subestaciones aquí en la zona centro, pero no tenemos un número exacto sobre eso. Pero sí sabemos de que hay restricciones a la producción de energía solar por capacidades de transmisión, y eso no solo en el sur, ¿verdad? Entonces, las inversiones privadas en transmisión sentimos que es algo que va a tener una mejoría bastante positiva en el sistema y en la calidad del servicio. ¿Y la ley cómo regula esos procesos? Porque también la queja se ha venido presentando de personas o empresas que generan su propia energía, pero les sobra, para que lo entienda así la población. Pero la lógica nos dice que si es una energía suya o mía, nosotros la generamos, si la trasladamos al sistema, debemos recibir un ingreso. Pero la tiene que meter, la tiene que inyectar bajo un marco legal. No, correcto. ¿Verdad? Con la nueva ley, ¿cómo queda eso?
Ok, entonces primero lo que se permite es de que si su planta tiene más capacidad para inyectar al sistema, usted puede colocar su energía a disponibilidad para compradores en el momento. Entonces no tiene que tener un contrato, sino que hay lo que se llama un mercado de oportunidad, en el que dice, yo, Rosendo, te pongo 2 megas de capacidad hoy y te los vendo a tanto. Y hay algún comprador que dice, yo necesito 2 megas ahorita y se los voy a comprar al mercado, ¿verdad? Entonces usted puso algo en el mercado y hubo un comprador en el mercado, y entonces esa transacción se logró facilitar, ¿verdad? Porque la energía que no necesita la ENE no se despacha, simplemente. Entonces, si hay compradores privados, ahí es a donde hay... Pero volvemos al otro problema original, que hay que tener un sistema de transporte. Correcto. Exactamente. Entonces, si usted me quiere vender energía a mí, si yo soy el comprador de lo que usted está poniendo a disponibilidad, la ENED pone la red de transmisión y se le remunera a la ENED por la red de transmisión para que usted me pueda mandar la energía a mí, ¿verdad? Y entonces, sí, después hay un proceso de decir, ok, esta fue la energía que vendió Rosendo, esta fue la energía que compró Héctor, a Héctor le corresponde pagarle tanto. Y en la ley, ¿cómo queda o cómo van a crear la regulación para almacenar? Porque hay mucha energía, sobre todo en el sur, Sí. a base de captación de energía solar, pero solo es por el día. Ajá. En la noche están prácticamente invalidados los proyectos. Sí, correcto. Y eso es importante mencionarlo porque en el marco legal anterior no existía los sistemas de almacenamiento como una actividad. Antes las baterías no eran una tecnología factible para tener esto en el sistema, ¿verdad? Ahora que es factible, y eso sí es importante mencionar, es un modelo de negocios y una tecnología que es bastante nueva, ¿verdad? Entonces, un montón de países están comenzando a explorar cuál es la mejor manera de hacer regulación para que las baterías traigan beneficio al sistema. Entonces va a tomar bastante estudio, bastante experimentación inclusive, pero que aportan al sistema, especialmente en un sistema como el de nosotros, que tiene déficit en la noche, va a ser valioso. ¿Cómo va a quedar esta última generación que se contrató en el gobierno pasado, que son las famosas plantitas, le llamamos nosotros, que son esos generadores a base de diésel, que generan, creo, a 43 centavos, es un promedio, para buscar una manera como no sangren al pueblo? ¿Es viable eso bajo la responsabilidad de ustedes que tienen esa responsabilidad de regular, Héctor? Bueno, es importante aquí mencionar varias cosas, ¿verdad? De lo que se hizo en el gobierno pasado para tener esta energía, lo hicieron bajo un marco de emergencia, y lo que hicieron fue arrendar plantas. Entonces, rentaron plantas y con contratos que todavía siguen vigentes. Y la ¿Por cuántos años dejaron amarrados el proyecto? Ahorita se tuvieron que renovar, o sea, se renovaron automáticamente al principio de gobierno por 2 años más. Esa es energía que se requiere en algún momento. Ya estaba así, ya estaba contratada, y entonces se renovó, y en general hay un sistema, tenemos un sistema eléctrico en déficit y esa energía se recupera, pero es muy cara porque el esquema de arrendar energía, pagar por darle mantenimiento e inclusive que se le dé la responsabilidad al ENE de conseguir el combustible, diésel, lo hace bastante caro, ¿verdad? Entonces, lo importante es que antes de que lleguemos a despachar energía con ese precio, podamos insertar energía más barata para no tener que llegar a despachar esa energía y podamos despachar energía más barata. Antes de acudir a esa energía generada a base de diésel, ¿se puede acudir al mercado de oportunidades, bien sea Guatemala, El Salvador, que son los más cercanos, Héctor, o hay que forzosamente ocupar esa potencia? No, sí se puede. El mercado eléctrico regional inclusive es una fuente de generación para Honduras, pero no hay una abundancia tan grande en el mercado regional que se diga, ¿verdad? Y hay también restricciones de transmisión. La línea CIEPAC, que conecta a todos los países, tiene restricciones de transmisión porque la infraestructura también está vieja, hay que actualizarla.
entonces no puede circular mucha capacidad por ahí. Pero sí, Honduras compra en el mercado regional antes también de despachar plantas nacionales, ¿verdad? Muy bien, está con nosotros Héctor Corrales, presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Una pausa, ya regresamos. Seguimos aquí en Albanquillo y estamos con el Flash Mundialista. Estamos en plena Copa del Mundo que usted la puede seguir en su totalidad por HRN y Emisoras Unidas y por la Corporación Televicentro con derechos exclusivos para nuestro país. Hoy vamos a hablarles de México. Se va a inaugurar en el Estadio Azteca, así se le conoce, al Estadio Ciudad de México, como la llaman ahora, 3 Copas del Mundo, México 70, México 86 y ahora United 2026. México tiene varios futbolistas que han jugado 5 Copas del Mundo. Antonio Carvajal, Rafael Márquez y Andrés Guardado. Se suma otro portero, Guillermo Memo Ochoa, pero ese récord pasará a la historia en este mundial, porque Guillermo Ochoa, mexicano, Cristiano Ronaldo, portugués, y Lionel Messi van a jugar su 6ª Copa del Mundo. Muy bien, bueno, volvemos a la realidad. ¿Disfruta el Mundial usted, Héctor? Sí, cuando me queda tiempo miro algún partido. Bueno, ¿tiene algún favorito? Brasil. Brasil, bueno, creo que Brasil es el equipo nacional que tiene la mayor cantidad de seguidores en Honduras. Se acerca mucho a Argentina y también las preferencias para algunos europeos. Pero eso es para otro momento. Aquí estamos hablando de realidades de nuestro país. El tema de las empresas que han construido proyectos y que siguen en este proceso y no han cumplido con los requisitos que han dicho los contratos, ¿qué va a pasar con ellas? Hay muchas. Bueno, si se refiere a PPAs que no han construido sus plantas o sus líneas de transmisión, esto es un problema que viene desde hace mucho tiempo, producto de un decreto de incentivo a energía renovable que creó un montón de PPAs y se les empezaron a decir PPAs de maletín y la gente empezó a comprarlos y a venderlos, etcétera. Y lo que pasa aquí es de que esta sobrecontratación de energía no significa de que esta energía esté disponible. Entonces podemos tener contratada energía, pero no estamos pagando porque no está siendo usada, no hay una planta y que puede existe, en determinado momento el Estado, a través de los entes que rectoran el sistema eléctrico, proceder a revisar, a rematar contratos, a cobro de fianzas. Bueno, estos contratos tienen una duración que empieza el día que empiezan a operar, ¿verdad? Entonces hay un proceso de depuración que se debe hacer y que deben demostrar también los dueños de estos proyectos de que van a construir. Entonces una de estas cosas es que se hizo en el intento de reforma pasada era comenzar a publicar estos contratos en la Gaceta, porque al publicarse el contrato en la Gaceta, el desarrollador tenía solo cierta cantidad de tiempo para conseguir la licencia ambiental y para comenzar su construcción. Entonces, sí es una situación complicada porque al tener un contrato firmado ya tiene implicaciones sobre la seguridad jurídica en Honduras, ¿verdad? Que entonces el empezar a estar abriendo contratos o cancelándolos crea una situación que se tiene que manejar con mucho cuidado. Porque en medio de todo el desorden que heredaron, entendemos que hay empresas que no cumplieron con el contrato, que no construyeron estas líneas de distribución y quieren cobrarle al gobierno, quieren que el Estado les pague, poniendo aún más en entredicho el estado financiero del estatal. Bueno, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, hasta donde yo conozco, no paga
no paga por energía que no ha sido inyectada al sistema, ¿verdad? Se paga un cargo por potencia para para plantas que están disponibles para inyectar energía, pero no se paga a plantas que no están inyectando energía al sistema o que no están conectadas, ¿verdad? Entonces, algunos buscan indemnizaciones porque se les dijo de que se les iba a construir la planta o se les iba a dar conexión, pero es una minoría, ¿verdad? Eso. Entonces, es importante que se vaya ordenando, sí, definitivamente. ¿Cómo va a quedar el tema de los subsidios? Porque esta es otra fuente que, si bien no la da directamente a la ENE, se asocia en todo el cargo de déficit que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Héctor. Claro, no, el tema de los subsidios es importante ordenarlo porque, y esta es una de las partes del proyecto de ley o de los principios rectores, es que no se le traslade al fisco o al ENE también, ¿verdad?, costos que no son apropiados. Entonces, una de las cosas que es importante ir saneando, porque le cuesta al ENE aproximadamente 700 millones de lempiras al año, es ese hormiguero de canchas a las que se le exonera, o de iglesias a las que se exonera, o de juntas de aguas a las que se le exonera, porque los diputados hacen esas mociones y se les exonera, pero nadie dice de dónde va a salir el dinero. Entonces lo termina pagando el ENE y es energía que compró, ¿verdad? Entonces ahí hay 700 millones de pérdidas. Después el resto de los subsidios va a ser una política del Estado, una política social de cuánto es el alivio que da, ¿verdad? Pero va a seguir básicamente igual, no se está metiendo, y hemos eliminado también el subsidio cruzado, así que empresarios o emprendedores que tenían que pagar para cubrir el subsidio de hogares con menos recursos, ya no lo va a tener que hacer eso, sino que se va a ordenar para que sea el mismo Tesoro el que pague esos subsidios. O sea, el tema finalmente del subsidio focalizado espera funcionar. Sí, correcto. Eso es algo que ya se está haciendo inclusive, porque se encontró de que se estaba subsidiando gente que vive en las lomas o en San Ignacio, o porque usted tiene un apartamento pequeño, digamos, en alguna de estas torres, puede pagar un alquiler altísimo, pero consumir menos de 600 lempiras. Entonces, este tipo de cosas se tienen que ver con mucho detenimiento para asegurarse que usted no esté subsidiando a alguien que no necesita el subsidio. ¿Cuánto es la próxima revisión de tarifas, que es responsabilidad de la CREDO? La revisión de tarifas se hace todos los trimestres, así que el 30 de junio va a haber una nueva revisión de tarifas. Porque, bueno, le trasladó este interrogante porque hemos tenido en estos meses unas fluctuaciones atípicas por el tema de la guerra entre Estados Unidos e Irán, pero en los últimos días también hemos experimentado rebajas. De hecho, hoy hemos tenido una sustancial caída en el precio de diésel. ¿Cómo está el búnker? Bueno, el búnker sigue también elevado, ¿verdad? O sea, todos los combustibles siguen más elevados de lo normal del trimestre pasado, ¿verdad? Entonces, la data que se usa para definir cuál va a ser el ajuste trimestral es la data del trimestre anterior. Así que nosotros vamos a tomar abril, mayo y junio para definir cuál va a ser la tarifa para julio, agosto y septiembre. El comportamiento de los combustibles, obviamente, como usted lo mencionó, el conflicto en Irán los ha tirado a la alza, así que eso crea presión a la alza en el ajuste tarifario, pero el Ejecutivo tiene muchas herramientas para dar este alivio o estos subsidios, o usar el mismo mecanismo de diferir el ajuste tarifario en varios trimestres. Pero sin entrar en la irresponsabilidad. Correcto. Que pasó, que lo iban trasladando y al final es pérdida para la ENE porque nunca lo aplicaron. Es importante mencionar eso porque si se hace de manera ordenada y se comunica claramente de que este es el costo real de la energía, entonces estamos todos claros de que no se está escondiendo nada, sino que simplemente se va a aplicar en diferentes tiempos. Y la ENE no va a perder dinero en caso de que se difiera un ajuste tarifario, sino que lo recupera en los trimestres subsiguientes, ¿verdad? Así que tal vez el Tesoro tiene que poner por mientras algo para cubrirle el flujo de caja, pero la ENE no pierde cuando hace un diferimiento. Héctor, le agradezco, muy amable. Gracias a usted por tenerme. Héctor Corrales, presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, esta noche con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.